Muy buenas tardes, ¿cómo están todos hermanos? Es un gusto volver a saludarles. El día de hoy vamos a continuar en la serie Las cualidades que Dios ama. Este es el último tema. El tema es el número 15. Se va a llamar Entrenando para la piedad. Entrenando para la piedad. Y la pregunta es, ¿aceptas el reto? ¿Quieres aceptar el reto de entrenarte para la piedad? Hace algunos 2 años que me tocó ir a Tracy. Había unas personas ahí en Tracy, California, que estaban vendiendo unos productos para bajar de peso. Y luego decían, ¿aceptas el reto? ¿Verdad? ¿Cuál es el reto? ¿Verdad? ¿Aceptas el reto de que puedes bajar de peso? Bueno, aquí el punto es, ¿aceptas el reto de que puedes vivir realmente en el camino de la piedad? Bueno, la porción bíblica por la que vamos a partir a hoy va a ser en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Les voy a pedir por favor que me acompañen para leerlo. Y leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Por favor, ok, señale la palabra viejas en su Biblia, porque no estamos hablando de cosas viejas, sino estamos hablando de mujeres, ¿ok? ¿Ok? Desecha las fábulas de profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos a leer. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, ¿quién tiene que recibir esta palabra? Repítalo yo. Yo tengo que recibir esta palabra. O sea, yo, no sé ustedes, pero a mí me toca recibir esta palabra. Entonces vamos a orar para pedir a nuestro Señor Jesucristo la guía. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres. Gracias por el día de hoy porque nos has permitido seguir caminando, porque sabemos que tú nos vas a llevar en tus caminos. Sabemos que tú nunca nos desamparas, que tú nunca nos dejas, que tú siempre nos llevas, Señor. Que de tu mano vamos asidos, Señor. Que de tu gracia estamos bendecidos, Señor, y de tu misericordia estamos simplemente llenos. Gracias, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Como dice tu palabra, hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos vas a dar, por el aprendizaje, por la enseñanza. Sabemos que no es fácil muchas veces, pero nosotros vamos a tratar de poner lo que está mejor en nuestro corazón, porque tú nos has mandado a esta tierra no solamente para estar quietos sin hacer nada, sino nos has mandado para hacer esfuerzo y tener cosas a través de este esfuerzo. Sabemos que tú has dispuesto las bendiciones y ya las tienes, pero necesitamos nosotros también poner nuestro corazón para alcanzarlas. Y esta es una de las cosas que tú nos das, que no solamente estemos trabajando en el reino de la tierra, sino que trabajemos verdaderamente para el reino de los cielos. Señor, ayúdanos en esta palabra, ayúdanos a entender, porque nos queremos ejercitar, porque nos queremos entrenar en la piedad y sí queremos aceptar ese reto fuerte, grande y poderoso, porque sabemos que tú, Señor, vas a poner de tu gracia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Bendice mis palabras, Señor, bendícelas para que yo no diga nada que no tiene que ver con tu palabra, Señor, y que sea conforme a tu santa voluntad. Que cada uno de nosotros aprendamos conforme tú lo has designado el día de hoy. Amén, amén y amén. El verdadero piadoso, entonces, mis hermanos, tiene un reto. ¿Cuál es el reto que tiene? Ejercitarse, entrenarse para la piedad. ¿Cómo? Ejercitarse, entrenándose para la piedad. Quisiera que por un segundo, por un minuto, por lo que usted quiera, quizás una meditación más grande, ayúdeme con este ejercicio para que usted entienda lo que quiero decirle. Si a usted le ponen un carro de carreras de esos fuertes, de esos carros que son con un motor definitivamente, usted sabe, que va a correr a 300 o 500 millas por hora, ¿usted se subiría al carro? Le doy unos segundos y yo le diría ahora, ¿lo prendería el carro y lo echaría a andar y se trataría de manejarlo? Piense por un segundo si usted, que tiene las habilidades básicas para manejar, quisiera subirse a un carro de este nivel. Bueno, piénselo por 2 segundos más. Entonces, ahora le voy a pedir que piense un segundo más. Jesús, la palabra de Dios nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es ejercitarnos primero antes de qué? De llevar a cabo toda la piedad. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer si tenemos un carro que no conocemos? Bueno, nos tenemos que entrenar. Tenemos que ir a ver los manuales, tenemos que buscar las velocidades, conocer de qué significa
la fricción del piso, la capacidad que tiene, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de información que sería requerida necesariamente para que yo pueda manejar un carro de carreras, ¿o no es cierto? De otra manera, ¿cuál es el riesgo que yo tendría? Simplemente pudiera accidentar a alguien o matarme. Entonces, la palabra de Dios aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a trabajar en qué? En un entrenamiento, no para matarnos, ¿ok? Pero sí en un entrenamiento que nos ayude a conocer qué es verdaderamente la piedad y cómo podemos trabajar con esa piedad. Ahora le voy a poner un segundo momento. Ahora imagínese que en ese mismo carro usted va a tener que pelear una carrera o jugar una carrera. ¿Cuál carro es el que usted escogería si usted ya conoce de carros? Pues escogería el mejor, ¿cierto? Porque usted, ¿qué quiere hacer? Ganar la carrera. Es lógico, ¿verdad? Pero ahora quiero que recapacite por un segundo más y en este segundo más nos dice, Jesús nos está diciendo que ganemos la carrera. Pues bueno, parece ser que no nos está diciendo que ganemos la carrera, sino que nos entrenemos para estar en la carrera. ¿Se entiende la diferencia? Ahora se los voy a mostrar diferentes. Ya llegué a la selección de carros y ahora en la selección de carros yo voy a escoger un carro, pero para ganar la carrera, no. Voy a escoger un carro para en el transcurso de la carrera divertirme, en el transcurso de la carrera manejar bien el carro y en el transcurso de la carrera lo que quiero es, si gano, qué bueno, porque en Cristo ya somos más que vencedores, porque siempre hemos dicho y siempre lo he predicado, Cristo es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente subirnos al carro, ya que estamos entrenados, pero tenemos que divertirnos. Dios dice que si nosotros no nos divertimos con sus mandamientos, es como si no los hiciéramos. Es como que no los estamos realmente realizando. Estamos obligados, entonces estamos en contra de nuestra voluntad. No estamos diseñados para dar nuestra voluntad al Señor Jesús. Si nosotros nos forzamos en hacer algo, en cuanto nos forzamos, en ese mismo momento ya no estamos haciendo nada para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por la fuerza. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que quiero entonces que rescaten aquí? Que cuando nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que entrenarnos, ejercitarnos para la piedad, ¿es para qué? ¿Para entrar en competencia? No, es para divertirnos en el reino de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Y cuando nos empezamos a divertir en el reino de Dios, entonces podemos encontrar gozo en su palabra, gozo en la alabanza, gozo en la hermandad, incluso gozo en la lectura, porque nos queremos divertir, no queremos ser los mejores. Hace unos días yo platicaba con mi esposa y le decía, el problema de las iglesias, ¿cuál es? La gran envidia. El problema de las iglesias es la gran competencia, pero porque no hemos entendido que la competencia que tenemos que realizar no es para ganar, sino la competencia que tenemos que realizar es para gozarnos en la palabra. Ahora Pablo dice que si es posible ganar la carrera, pues que corramos como el único, que corramos hasta ganar la carrera, pero la palabra de Dios nos dice que si alguno está caído, a alguno se le poncha la llanta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si se le poncha la llanta y nosotros somos del reino de Dios y estamos entrenados para la piedad, no estoy viendo la meta de ganar, sino ir a ayudarle a cambiar el neumático para que la persona siga en la carrera. Si la persona se cae y vamos en carrera a pie, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle a levantarlo y si es necesario, seguirlo cargando. ¿Para qué? Para que la persona siga en la carrera. Ok, entonces si usted dándose cuenta de cuál es lo que le estoy comentando ahorita, el principal motivo que tenemos nosotros es que no solamente nosotros debemos de estar en la carrera, sino que debemos de ayudar a los demás a estar en gozo en la carrera. ¿Queda claro el concepto? Entonces, cuando empezamos a hablar de ejercitarnos para la piedad, ¿qué estamos diciendo? Que nos vamos a ejercitar no solo para trabajar nosotros, sino también para ayudar a otros. Para que otros no dejen la carrera, para que otros no dejen la meta, para que otros sigan precisamente al punto principal que es Cristo Jesús. Así que en nuestra vida cotidiana vamos a encontrar un dicho muy popular. ¿Cuál es el dicho popular que encontramos? Y este es Proverbios 695.500, ¿no? La práctica hace al maestro.
Cuando estamos hablando de piedad, no estamos hablando entonces solamente ya de un don, sino estamos hablando de una práctica. Por eso Pablo dice, ejercítate, ejercítate. Si analizamos detenidamente esta escritura, entonces podemos empezar a estudiar que hay un paralelo, ¿verdad? ¿Cuál es el paralelo? Ejercicio corporal limitado contra la piedad que tiene promesas ¿dónde? Ahora y en el mundo venidero. ¿Cuál de ustedes escoge? Si ahorita en este momento tuviera que escoger, ¿cuál escoge? ¿El ejercicio corporal o lo que puede tener de promesas hoy y para el mundo venidero? ¿Cuál de los dos quiere? Estamos en promoción ahorita. Número 2, ¿verdad? Número 2, yo pienso que todos. Cuando yo era joven y bello, hace muchos años, ¿verdad? Yo hacía mucho ejercicio, 2, 3 horas de ejercicio, todos los días. Y tenía que jugar a veces hasta 3 partidos de fútbol. Y yo a veces en ocasiones todavía me iba y le entraba al taekwondo y al karate y a otras cosas más. Y obviamente pues tenía una condición física tremenda. Pero ¿saben qué? Es limitado, dice la palabra de Dios. Es limitado. Y ahora lo entiendo. Ahora tengo una gran panza que básicamente es una pelota, ¿verdad? Y todo el ejercicio que yo hice en ese tiempo y todo el tiempo que gasté no me sirvió de nada, porque ahora tengo la gran pelota, ¿verdad? Pero ahora piénsalo en el otro aspecto. Piénselo en el otro aspecto. ¿Cuántos años he venido al Señor y ahora he conocido al Señor y ahora digo, gracias Señor, porque en el tiempo venidero que tú me has dado y las recompensas que me has dado, ¿qué son? Que yo pueda entender qué es lo que tú quieres de mí para yo caminar en tu palabra. ¿Y eso saben quién me lo va a quitar? Nadie. Ni siquiera el Satanás puede con eso, porque aún ni Satanás puede intervenir en la decisión que yo tuve de elegir por Jesucristo en mi vida. Y ahora, cada día que yo voy avanzando en mi vida diaria, ¿qué es lo que muestro? A Cristo en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Quiero que todos los días poder estudiar al Señor, estar con el Señor, estar en la presencia del Señor. Y eso dice que no se quita nunca, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Había una persona que tiene ahorita 89 años, pero todos los días en la mañana recitaba sus salmos. Todos los días recitaba sus salmos. Le dio Alzheimer, le llegó el alemán. Y ya una vez que llegó el alemán, pues usted sabe que empieza a perderse no solamente cosas pequeñas, sino la memoria completa. Créanme que lo que esta persona hace es increíble. Sigue recitando sus salmos, en su corazón sigue hablando palabras de Dios, aun cuando no recuerda ni siquiera su nombre. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. La piedad va a permanecer en uno para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que ejercítate, entrénate. Cuando va usted a Bucan, ¿cómo se llama? A un campo militar, ¿qué es lo que hacen en el campo militar? Es entrenamiento físico y le revientan su cabeza, le revientan su mente para que usted se crea otra persona. Cuando usted sale de un campo militar, usted ya no es usted es otra persona. Pero ahora piensa como ellos quieren que usted piense. Ya lo hicieron un robot. Aquí en la palabra de Dios dice, yo no quiero robots. ¿Qué es lo que quiero? Gente que tenga piedad. Gente que ayude a los demás, gente que tenga amabilidad, gente que tenga santidad. ¿Me va a cambiar la mente? ¿Me están lavando el cerebro? No, estoy yendo a ser cada día mejor. Cada día soy más humano, menos robot. Cada día soy más celestial, menos robot. ¿Por qué? Porque sí, no me equivoco, le estoy diciendo, cada día es usted más celestial. ¿Y sabe por qué? Porque Eclesiastés dice que usted es eternidad. Que Dios usted lo hizo una eternidad, a usted la hizo una eternidad. Así que usted, aunque no lo reconoce ahorita quizás, usted es material celestial, al 100%, al 100%, material celestial al 100%. Entonces, lo que estamos platicando hoy es bien claro, ¿no? Dice que nos tenemos que entrenar ¿para qué? Para la piedad. ¿Sabe de que la palabra ejercitate es la palabra gumnazo? Gumnazo. ¿Usted la ha escuchado esa palabrita? Bueno, esa es en griego. Y fíjese cómo empieza su primer decisión de definir esta palabra por el diccionario Strong y el diccionario Vines y algunos otros más. Disciplinarse. Mis hermanos,
Cualquier actividad que tengamos en la vida empieza ¿con qué? Con disciplina. Si no somos disciplinados, perdemos la pista rápidamente. Bien, pero dice después que es la palabra entrenar. ¿Qué sabe usted que es la palabra entrenar? Entrenar es tener una práctica constante para ir cambiando a tener nuevas cosas. Como le vuelvo a repetir, si usted entiende un mandamiento hoy y mañana lo practica, usted está entrenándose para conocer mejor la palabra de Dios. Cuando estaba más joven también, a una de mis hijas, ella iba a gimnasia y esta es la palabra también que se utiliza mucho. Y ella tenía que entrenar 7, 8 horas hasta que le salía en perfección cada una de las maniobras que tenía que hacer. ¿Y esto qué significaba? Que tenía que controlar su cuerpo. Ok, ¿escuchó lo que le estoy diciendo? O sea, tenía que controlar su cuerpo. Esto quiero decirles también entonces que nosotros, cuando entramos para entrenarnos a la piedad, lo que queremos es poder controlar ¿quién? Nuestro cuerpo. Pero también dice que esta palabra debemos de habituarnos. Cuando uno quiere hacer un sistema de cambio de comida, ¿qué es lo que uno hace? En una semana tú dejas de comer los carbohidratos, dejas de comer todo, y para la siguiente semana, ¿qué va a pasar? Vas a empezar nuevamente. Para poderte habituar, necesitas disciplina y entrenamiento, fuerza de voluntad, pero para que llegues a hacer un qué? Un hábito. ¿Y saben cuánto tarda un hábito en formarse? En lo natural. No estoy diciendo en lo celestial, porque en lo celestial es para toda la vida, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Entonces, en lo natural, duras 3 meses para poder tener un hábito. Para poderlo asimilar y que se quede en tu vida, necesitas 6 meses. Y para que no lo pierdas, ocupas un año de disciplina y entrenamiento. Un año. ¿Se escucha mucho? Son 365 días que tú tienes que disciplinarte en decir, no voy a comer gorditas, no voy a comer pan, no voy a tomar soda para no estar tan chonchis, para no estar tan gordo. Y dentro de un año quizás voy a ver las diferencias. ¿Se fija? Pero en la palabra de Dios es lo contrario. ¿Qué tengo que hacer? Disciplinarme. Ahora, esto no es religioso, ¿de acuerdo? Tenga cuidado con esto, porque una cosa es ser religioso. Disciplinarte es de que usted se va a meter directamente a decir, yo quiero leer mi Biblia, quiero orar, quiero hacer el bien a los demás, quiero participar con amabilidad, quiero trabajar con los demás, quiero tener comunión con Dios. Ahora, no es quiero. Yo se los dije la vez pasada, no se trata de querer, sino se trata de invertirle tiempo y hacer. O sea, la intención, las buenas intenciones, le dije a Daphne, no te preocupes, yo te doy un billete de $100, vete a comprar. Y dijo, pues, ¿cómo compro, no? Pues es lógico, es buena intención. Las buenas intenciones no funcionan. Aquí esta palabra nos está llevando a que si nos ejercitamos, tenemos que funcionar como en disciplina, entrenamiento para llegar a qué? A un hábito. Ahora, estamos hablando de hábitos ¿qué? Celestiales. No estamos hablando de hábitos naturales. No estamos hablando de eso. Pero hay una última parte en donde también nos da una definición más. Estar pobremente vestidos con harapos o desnudos. Ay, Dios mío, ¿qué se trata esto? Que para disciplinarme tengo que andar así. No, ¿verdad? Esto tiene varios sentidos, pero lo más importante es que tenemos que entrenarnos con disciplina hasta llegar a qué? A tener el hábito de la piedad. Es decir, si usted empieza a dar un centavo de los millones que tiene y no lo quiere dar y le tiembla la mano, si da un centavo diario, probablemente empiece a disciplinarse para la piedad. Después va a poder dar 1,000,000 sin ningún problema porque va a saber que el dinero no es para usted, sino el dinero viene de quién? De Dios. Y si no, el ejemplo lo tenemos en Abraham. Se desprendía de sus cosas rápidamente. O sea, no tenía problemas. Pero ¿qué significaría otra vez regresando a esto? Al ejercicio desnudo. ¿Cómo está eso? Obviamente el Espíritu Santo está utilizando un lenguaje figurado. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo? Que tenemos que ejercitarnos con qué. Cuando uno está desnudo, no hay forma que se cubra de nada. Todo está expuesto. Fíjese bien, expuesto. ¿Esto quiere decir que nos quiere avergonzar el Espíritu Santo? ¿Que quiere Dios avergonzarnos? No. Lo que nos está diciendo es
que nos manifestemos con toda pureza y honestidad mental y espiritual ante Él. O sea, esta práctica, ¿cómo tiene que ser? Pura y honesta. O sea, yo no puedo hacer una práctica hipócrita. No puedo hacer una práctica con doble cara, con doble carácter, diciendo, oh sí, porque el loco de Luis ya lo predicó, ahora voy a tratar de hacerlo. Bueno, está bien. No, se trata de que si usted está convencido, usted lo tiene que hacer ¿con qué? Con pureza y honestidad. Si yo no lo logro convencer, porque yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en usted, ¿en qué? En pureza y honestidad, para que usted se entrene en disciplina a tener un hábito. ¿En qué dijimos? ¿En qué estamos hablando? En la piedad. Wow. Surge una pregunta entonces. ¿Cómo nos vamos a ejercitar para la piedad? ¿Cómo nos vamos a ejercitar para la piedad? Yo nada más les voy a dar 5 puntos, ¿de acuerdo? La Biblia está plagada de muchos ejemplos en los cuales nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad. Ejercicio número 1, así como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Y te vas a hacer la caminadora, ¿no? Y luego te vas a hacer la rutina de las pesas, y luego te vas a ir a caminar para afuera, y luego te vas a ir a nadar. O sea, haz de cuenta que vamos a hacer esa rutina el día de hoy, pero lo vamos a hacer a nivel ¿qué? Espiritual. Ejercicio número 1, desecha lo que no es bíblico. Desecha lo que no es bíblico. Primera de Timoteo 4:7 dice, en el versículo que estamos estudiando, desecha ¿qué? Las fábulas profanas y ¿de qué? Y de viejas. Y después dice, ejercítate para la piedad. Una de las grandes, vamos a decir, intenciones espirituales que debe de tener el cristiano es que usted debe de saber, y repítalo conmigo, a discernir la sana doctrina de la doctrina que parece real. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? La sana doctrina de la doctrina que parece real. O sea que usted tiene que desechar lo que no es bíblico. En alguna ocasión, y no voy a decir religiones porque luego me regañan, algunas personas dicen, es que es bueno poder hacer estatuitas, ¿verdad? Y para adorar estatuitas, ¿podemos hacer estatuitas conforme a la Biblia? No. Dice la Biblia que eso es pecado. ¿Podemos agacharnos ante un hombre y besarle la mano y hacerle reverencia? Dice la Biblia, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, es decir, no podemos confiar en el hombre. Hay una situación entonces, antes de proseguir, que quiero aclararla. Como les dije, usted ve al punto viejas, ¿verdad? Nomás quiero hacer un paréntesis antes de seguir en los ejemplos de las fábulas profanas. Cuando dice la palabra aquí, viejas, hace recordar precisamente a las mujeres más grandes que les gustaba transmitir información. Estoy diciendo que les gustaba el chisme, pues, para que me entienda más fácil. Y hacían toda clase de cuentos, fantasmas, leyendas, tradiciones y todo lo que estaba alrededor de ahí. Y en algunos días, hasta el día de hoy, estas mujeres siguen funcionando así. Algunos días, si usted va a algún poblado, yo una vez fui por ahí a un poblado, no recuerdo el nombre, está en Michoacán, por cierto, y en ese poblado llegó y me dijeron, mira, es que en este puente pasa una marrana y con esa marrana es un fantasma y es un demonio. Así que si el puente pasas por ahí tú a tales horas de la noche, la marrana te puede maldecir, ¿no? ¿Cuentos de qué? De viejas. Fábulas que no son correctas. O sea, podemos encontrar muchas cosas de estas, pero el problema es que estas mujeres hacían estas fábulas dentro de la iglesia y cambiaban la doctrina. Y cuando cambiaban la doctrina, ¿qué era lo que pasaba? Empezaban con problemas. Una señora llegó y les dijo en una iglesia que la doctrina nueva era usar la escoba para barrer. ¿Para qué? Para barrer todo el mal. Y entonces todos andaban con la escoba barriendo y echándose la técnica de la escoba espiritual, ¿no? Por favor, no podemos creer esas cosas. ¿Saben cómo le pone precisamente ese término a ese tipo de viejas en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Se llama diabolos. Se traduce como diabolos, un vocabulario de diabolos, que se traduce en otras palabras, un vocabulario demoníaco.
O sea, el chisme, en otras palabras, en el Nuevo Testamento es comparado con la acción demoníaca de Satanás. Podría darles más ejemplos, ok, pero no me quiero, ¿cómo se dice?, detener en esto, porque es algo que se domina mucho. Hay cosas que parecen reales, pero no las son. Por ejemplo, vamos a un ejemplo rápido. En el tiempo de Jesucristo, bueno, no de Jesucristo, más bien ya de Pablo, porque Jesucristo ya había ascendido al cielo, los griegos tenían una creencia, y usted la puede revisar históricamente. ¿Cuál era la creencia? Que todas las personas que tenían que orarle a los dioses, porque cuando los dioses les oraban, los dioses se alimentaban de las oraciones. Y entonces la oración era alimento para los dioses. Si usted quería que su Dios estuviera fuerte, ¿qué tenía que hacer? Ponerse a orar y agarrarse un grupo de personas y orarle. Y esa persona tendría un Dios con un gran nivel de poder. Afortunadamente, el Dios de Israel no necesita nuestras oraciones. Él es, Él era y Él será por los siglos santos. Amén. Y no requiere de que nosotros oremos o no oremos por Él. Entonces, imagínense esos dioses griegos, qué tan débiles son, que en el momento en que dejaban de orar por ellos, en ese momento podían morir. Entonces, ¿eran dioses o eran perecederos? Usted escucha la lógica humana. Esto es lo que Pablo decía. No podemos entrar en esto. No podemos entrar en cosas como el sincronismo, por ejemplo, ¿no? En donde lo externo es lo que vale, no lo interno. Entonces, usted tiene que vestirse bien, hacer buen ejercicio, ponerse en forma para que esté usted al 100%. Pablo decía, estas son fábulas. Por eso dice, el ejercicio de nada beneficia. Bueno, sí beneficia poquito, ¿verdad? Pero no en el sentido que Pablo lo estaba comparando. El ejercicio es perecedero porque el cuerpo humano es ¿qué? Perecedero. Hay que reflexionar, mis hermanos. Fíjense, estos mismos dioses, regresando a los mismos dioses griegos, tenían una capacidad de interactuar con la vida humana y tener relaciones con las mujeres humanas. Y de ahí, si usted revisa la mitología griega, usted va a encontrarse que este fue el hijo de Zeus, este fue el hijo de no sé quién, y con una quién, con una humana. Fábulas. ¿Y saben qué es lo más feo? Que aún en la actualidad ahorita muchos han tomado esta mitología para hacer interpretaciones de eventos bíblicos. Es lamentable. Especialmente algunos escatólogos. Toman esta aventura de la mente humana, y voy a ser claro, esta es una aventura de la mente humana, la mitología griega. ¿Para qué? Para compararla con Dios o querer interpretarla con Dios. ¿Usted cree que el código está correcto? Yo se lo pregunto sinceramente. ¿Usted pudiera interpretar realmente la Biblia con un código que es totalmente humano? Y después de ahí sacan el libro de Enoch, ¿no? Y no, que con el libro de Enoch podemos tener más claridad, cuando la realidad es que el libro de Enoch se representó en los 1500 y no saben quién lo escribió. Ese libro simplemente apareció. Muchos dicen, es que es de las épocas antiguas. Sí, pero el libro no está hecho con lenguaje cuneiforme, lo que significa que no puede ser un libro original. Entonces, ¿de dónde va a venir también? De una mente humana. Pero agarramos y decimos, es la que revelación. Y como esto ya fue revelado, entonces tenemos que aceptarlo como que, como revelación. Ponga mucho atención en esto para que vea lo que Pablo va a decir después. O sea, a usted le ha sido revelado. Y como usted le reveló, usted lo tiene que hacer. ¿Cuántas veces usted va a una iglesia y luego llega el profeta y dice que le dieron nuevas revelaciones? Y que con estas nuevas revelaciones, ¿qué tenemos que hacer? Nuevas guías en la iglesia, nuevas formas de llevar la iglesia. ¿De veras? ¿La Biblia sostiene eso? Mis hermanos, no podemos interpretar el código celestial con un código humano. Necesitamos el mismo código celestial para tratar de entender la mente de Dios un poquito. Un poquito. Pero vea lo que dice la exhortación Pablo y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, para que no quede ninguna duda. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a qué?
a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra quién, contra otros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos? No, tenemos que aprender a pensar con la palabra de Dios. Así que cuando le digan que esta es una nueva revelación, ¿qué tiene que hacer? Fíltrela, llévela a la palabra de Dios. Y si es bíblica, pues bueno, adelante. Pero si no es bíblica, entonces, ¿qué está pasando? Hace unos días yo les hacía el comentario a algunas personas que me decían, es que esta persona fue 7 minutos al infierno. Y yo le pregunté, ¿usted no se pregunta por qué a un cristiano que se supone que está en santidad, Dios va y le muestra el infierno en lugar de mostrarle el cielo, en lugar de mostrarle el paraíso? Porque el ejemplo bíblico que tenemos del único que fue Pablo, se le mostró el tercer cielo. Así que hay mucho esa moda de que ahora usted va al infierno, conoce el infierno, sabe cómo está el infierno. Vaya al capítulo con Jesús que nos explica con la fábula de Lázaro y el rico, y podemos darnos cuenta que hay un Hades, un seno de Abraham, y que nosotros lo que queremos estar ahorita es ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Hay contradicción, mis hermanos? Mucha, mucha. ¿Por qué? Porque el infierno está por inaugurarse, todavía no se inaugura. Hay otras religiones por ahí, otros grupos religiosos, como uno de ellos, este grupo religioso dice que Jesucristo vino a las Américas y puso un nuevo evangelio y se generaron nuevas piedras y se hizo algo en Georgia y se generaron nuevos estatutos, nuevos mandamientos y de ahí creció nuevos libros. ¿Usted está de acuerdo con esto? Juan 1, versículo 11 al 13, vamos a leerlo. Y vea lo que dice la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. La primera pregunta entonces es, ¿a quién vino Jesucristo? Y dice la palabra, a los suyos. Ahora, quiero hacer un paréntesis también, porque esta escritura es mal interpretada. Mucha gente dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, por lo tanto todos los judíos están descalificados, todos los israelitas, porque los israelitas no lo quisieron y lo crucificaron. Ok, lea con mucho cuidado el versículo número 12, porque dice, mas a todos, repítalo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Quiere decir que no todos le rechazaron. Entonces, está el versículo básicamente estableciendo a quien le rechazó, no a quien le aceptó. Y luego después de ahí diga, gracias a Dios que nos aceptaron a nosotros también. Gracias a esa gracia que nos dio permiso de que llegáramos también a conocerle. Y dice, a todos los que creen en su nombre. Así que si nosotros creemos en su nombre, estamos en esa listita. Pero sí queda claro, el versículo bíblico no lo deje a la mitad, complételo. Muchos judíos, de hecho, en este caso hablamos de Pedro, que era ¿qué? Judío, Mateo, que era judío, Juan, que era judío, Pablo, que era benjaminita, etcétera, que son ¿de quién? De la tribu de Israel. O sea, la iglesia cristiana no nace como paralela nada más al judaísmo, sino nace también con gente judaica. El primer discurso de Pedro que se transformaron, creo que dice que 3,000, ¿verdad? Cuando son 3,000, ¿eran qué? Eran del pueblo de Israel. Entonces, bien, de lo que, regresando al tema que estamos hablando ahorita, entonces fábulas, ¿verdad? Jesucristo no estuvo en las Américas porque entonces si estuvo en las Américas, hubiera venido ¿a quién? A los indios americanos. Y no vino a los indios americanos, sino vino a las tribus de Israel. Ok, vamos a dar otro paso, demos otra aclaración por parte de esto y vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice,
Obviamente el contexto usted ya lo conoce. Jesucristo está dando sus últimas palabras antes de retirarse de esta tierra y dice, y habiendo dicho estas cosas, obviamente Jesús fue el que las dijo, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, vamos, varones galileos. Y la pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, la pregunta es, ¿a dónde iba Jesús después de su ascensión? ¿A dónde? Al cielo. ¿Y de dónde dice que va a regresar? Ahí mismo. ¿De dónde estamos hablando? De Tierra Santa. O sea, entonces, ¿dónde existe esa convicción de que verdaderamente Jesús pudiera haber estado interesado en venir a las Américas? Eso no quiere decir que no estaba interesado en que el evangelio fuera enviado a todos. Eso no es lo correcto. Dios lo correcto, perdón. Lo incorrecto es que digamos que Jesús tuvo una presencia directa aquí haciendo una nueva doctrina. Ahora, no quisiera meterme más en algunas personas que vienen y dicen, yo soy el Cristo. Cuidado con eso, ¿no? No me voy a detener más ahí porque quiero que veamos los 5 puntos de entrenamiento. ¿En dónde va a esperar a Jesús entonces? Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Así que creo que va a ser un evento en donde todos vamos a poder ver a Jesús en cuestiones de segundos. Y yo no creo en la tecnología en esto. Yo creo que esto va a ser un gran milagro de parte de Dios, que solamente Dios sabe cómo son los recursos. Hace 20 años no teníamos los recursos de ahora, mucho menos pensar que íbamos a estar hablando con una máquina que nos cuente chistes o nos diga cosas, nos dé rutas o un teléfono que nos guíe. O sea, no estábamos pensando en nada de eso. No estábamos pensando. Ahora es otra cosa diferente. Entonces, ¿cuál es su práctica número 1? A ver, recordémosla. Su práctica número 1 es que usted tiene que rechazar todas las cosas que no sean bíblicas, es decir, desecha todo lo que es o lo que no es bíblico, ¿verdad? Ejercicio número 2. ¿Cuál es el ejercicio número 2 para seguirte aumentando en la piedad? Y dijimos que estos son hábitos, ¿verdad? O sea, si me llegan y me cuentan que un santo hace milagros, ¿quién es el que hace milagros? Solamente Dios. A través del Espíritu Santo nos puede delegar a algunas personas el que podamos tener ese don. Ejercicio número 2. Elige la vida. Elige la vida. Un cristiano nunca va a elegir por la muerte. La única muerte que va a elegir es la del pecado. Esa la va a elegir completamente. O sea, queremos morir al pecado, queremos morir a la carne, o sea, elegimos la vida. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 30, versículo 19 al 20. Deuteronomio 30, versículo 19 al 20. Y dice así la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vea lo que dice el versículo, y si quiere usted subráyelo, porque este es uno de los versículos que nos ayudan más en la piedad. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge tú la vida, fíjense lo que les está diciendo. Y vea el efecto que va a tener, que el momento en que tú escoges la vida, no la escoges solo para ti, sino que la estás escogiendo también para tu descendencia. 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tenemos que elegir por qué. Por la vida. Diga, cuando yo elijo por la vida, elijo por mi descendencia, elijo por mis generaciones. Hay generaciones que quizás yo no voy a ver, posiblemente nietos, bisnietos, tataranietos, pero cuando yo estoy eligiendo por la vida, esa bendición se va a extender también a mis generaciones conforme a este versículo bíblico. Sabemos que la salvación es personal y obviamente tenemos la confianza al 100% de que Dios también ponga su mano fuerte en nuestras generaciones para que nuestras generaciones también sean salvas y que sea nuestra oración también el día de hoy, que nuestras generaciones que van a enfrentar tantos problemas, tanta apostasía, tantas doctrinas
parecidas a la realidad, pero que realmente son falsas, y de hecho tantas distorsiones y maldad, que nuestra oración debe de ser el día de hoy, que nuestras generaciones se mantengan en el camino de Dios, se mantengan en la vida, escojan siempre a Dios para que sean salvos. Los requisitos son sencillos, si usted pudo entender el versículo y lo leyó con mucho cuidado. ¿Ama a quién? A Jehová tu Dios. ¿Atiende quién? Su voz. Y por último, síguele a quién? A Él. Dice Pedro que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, si seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, nos pudiéramos desviar? Si tú eliges la vida, pues entonces, no solamente eliges la vida para ti, sino eliges la vida para ayudar a otros y tener ese mismo privilegio. Les doy un ejemplo rápido. Allí enfrente de la oficina, una persona la atropellaron. Voy a resumir. La mayoría de la gente salió con sus celulares a grabar cómo estaba la persona destrozada, cómo estaba el evento. O sea, ¿eligieron la vida? No, eligieron muerte. Eso no es piedad. O sea, le estoy dando ejemplo sencillito para que se entienda, ¿ok? Solamente una persona de las que estaban ahí dentro de la oficina agarró el teléfono, cogió y dijo 911, una persona fue atropellada, está muy grave, requiere de atención. ¿Qué eligió esa persona? La vida. Gracias a esos segundos que se pudieron hacer, esa persona está viva el día de hoy, cuando se consideraba que posiblemente en ese mismo momento tendría ya que estar muerta. Tuvo que entrar en terapia intensiva, creo que 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente el tiempo, pero a lo que quiero referirme, en una sola acción podemos darnos cuenta cómo elegiste la vida o cómo elegiste la muerte. Si tú hablas rápido a la atención médica, ¿elegiste qué? Vida. Pero si tú no hablas rápido a la atención médica, ¿qué elegiste? La muerte. Ahora le puedo dar otros ejemplos más aparte de esto, pero lo importante es que usted ponga en su corazón que usted tiene que elegir la vida. Yo les digo siempre, agradezco a mi madre que teniendo 16 años eligió por la vida y no decidió tener un aborto de mí porque si no yo no estuviera. Y ella tenía razones médicas para poder hacer el aborto, razones totalmente médicas. Más aún, sin embargo, mi madre decidió que yo tenía que nacer y aún teniendo 15 años, de hecho, porque cuando yo nací ya cumplió 16, tomó la decisión de que yo esté aquí en este momento y tengo vida. O sea, esto es elección de vida. ¿De qué la palabra de Dios nos está diciendo? Elige la vida, elige la vida. ¿Cómo elegimos la vida? Bueno, si elegimos la vida, elegimos los mandamientos de Dios, elegimos su voluntad, elegimos su voz, atendemos a lo que Él nos está diciendo, dice que Él no solamente nos va a dar esto, sino que nos va a prolongar nuestros días en esta tierra. Pero ¿sabe cuál es la prolongación más importante por los versículos bíblicos que estamos leyendo? Que dice que la piedad se extiende ¿hasta dónde? Hasta los días venideros. Abraham en la Biblia, ¿qué fue lo que escogió? ¿Escogió vida o escogió muerte? Dos ejemplos rápidos de Abraham que se me vienen ahorita a la cabeza. Cuando estaba con Lot enfrente, cuando se estaban peleando sus trabajadores, ¿qué fue lo que le dijo Abraham? Escoge lo que tú quieras. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. O sea, voy al contrario de ti para no tener problemas, ¿cierto o no? Eso dice la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Dice que volteó a ver las praderas, vio lo hermoso, se acercó a Sodoma y Gomorra, tuvo un buen negocio. ¿Y Abraham en quién confió? En Dios. ¿Eligió quién? La vida. Cuando Lot es secuestrado en la guerra de los 5 reyes, ¿quién fue el que escoge por la vida? Abraham, aún siendo su sobrino, sabiendo que estaba en problemas, agarra a todos sus criados, va y se va a la guerra, rescata a su sobrino, y su sobrino, ¿dónde se queda nuevamente? En Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba eligiendo su sobrino? La muerte. Eso era lo que estaba eligiendo su sobrino. A final de cuentas, las oraciones de Abraham para Sodoma y Gomorra tuvieron efecto para su sobrino y Dios le dio una oportunidad a Lot de que pudiera abandonar la ciudad y poder quedar vivo con sus 2 hijas. La historia además, usted lo sabe. Entonces, ¿qué eligió Abraham? Eligió dar vida. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Mis hermanos, practicar en la piedad es que cada momento que nosotros estemos haciendo algo es tratar de dar vida. Cuando usted ve a una persona que no es creyente, ¿qué tiene que hacer? Ni siquiera se lo tengo que decir. Tenemos que tratar de darle vida, enseñarle al Señor Jesús para que tenga vida por siempre y en abundancia. Tremendo. ¿Tú eliges la vida entonces? ¿Estás eligiendo la vida en tus acciones?
Cuando comes, ¿estás eligiendo vida? Cuando tomas, ¿estás eligiendo vida? Cuando hablas de los demás mal, ¿estás eligiendo vida? Cuando haces elementos de envidia contra alguien que está progresando, ¿estás eligiendo vida? Cuando tú tienes celos, contiendas, ¿estás eligiendo vida? Wow, creo que por lo menos para mí está grande el saco. Está grande el saco. Necesito empezar a recapitular todo para darme cuenta que mi segundo ejercicio es que tengo que elegir no solamente vida para mí, sino vida para quién, para los demás. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú. Y dice la palabra de Dios prácticamente, escógeme a quién, a mí. ¿Escoge a quién? A Dios. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Madura en el discernimiento. Madura en el discernimiento entre quién, entre el bien y el mal. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice el autor de los Hebreos, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo tenemos que tener nuestros sentidos, mis hermanos? Ejercitados en el discernimiento de quién, del bien y el mal. ¿Cómo podemos ser piadosos si no podemos discernir entre el bien y el mal? Oh, no hay problema. La persona es una persona que vende drogas. No le hace. Ven a la iglesia, dame el diezmo, no te preocupes. ¿Está teniendo discernimiento la persona? La pregunta es, ¿ese pastor está discerniendo correctamente? Sabemos del caso de un artista, ¿verdad? Que este artista le dijo al pastor, tú sigue en el mundo, tú sigue cantando porque eso es lo que te puso Dios. Y nomás no dejes de dar tus diezmos. ¿Realmente está ejercitando el bien? El pastor realmente está pensando y discerniendo que la persona se tiene que retirar del mundo, no ser más parte del mundo, luchar en contra de eso, buscar un nuevo oficio. Mas conocemos otro artista también de los cristianos, obviamente, estamos hablando de cristianos, que él se retiró y prefirió seguir de obrero, meterse a la construcción, dejó la cantada, dejó la droga, dejó todo, no dio tan grandes diezmos, pero ¿qué eligió? Eligió por Dios. Ahora, ¿usted quiere saber cómo se da eso del discernimiento y el entrenamiento? Básicamente, el piadoso antes que nada, para poderse mostrar en esto, requiere necesariamente de estar muy apegado, muy ligado, muy unido a Dios y su palabra. Para nada dar consejos de este nivel, ¿no? O sea, imagínate que te digan, tú eres stripper, sigue siendo stripper para que des tu diezmo. No se oye lógico, ¿verdad? Todo eso va en contra de la palabra de Dios. Todo va en contra de la palabra de Dios, por favor. O sea, tú eres un asesino a sueldo. Y si eres un asesino a sueldo, entonces te digo, pues no te preocupes. En lugar de matar 100, nomás mata 50, pero no dejes de dar tu diezmo. No es correcto. La práctica de la piedad entonces nos empieza a demostrar que es necesario que caminemos con Dios. Y ahora viene la palabra que ya estudiamos en algún momento en esta serie. Nuestra autoevaluación y nuestro autoconcepto tiene que ser conforme a la medida de nuestra fe. ¿Para qué? Para que realmente hagamos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Practicar, practicar. Ahora se los voy a repetir así. Si falta misericordia, ¿qué necesitamos hacer? Un reto adelante, ser misericordiosos. Si no tengo bondad, reto adelante, tengo que practicar bondad. Si no tengo tiempo para la oración, reto adelante, tengo que buscar en mi agenda un tiempo para la oración. Si no tengo tiempo para leer mi Biblia, reto adelante, tiempo para leer mi Biblia. Ahora, vuelvo a repetirle, usted va a decir, usted es bien religioso. No, esto se llama unión con la verdad. Y le dijimos al principio que usted tiene que agarrar un carro de carreras para divertirse, no para ganar la carrera. Así que use el tiempo que necesite
póngalo en práctica, que no le haga pesado, pero tenga ese tiempo de comunión con Dios, téngalo, lo necesita. Así que por el momento, hasta lo que hemos visto hasta ahorita, yo puedo resumirle estos puntitos rápidamente. Número 1, para empezar nuestra rutina rápida, necesitamos caminar fielmente con Dios. Y ahora voy a repetir, firmemente también con Dios. Vivir en santidad. Ser fiel a Dios y no al mundo, mis hermanos. ¿Fiel a quién? A Dios y no al mundo. Entrar en el trono de la gracia constantemente en oración y en petición de gracia. Hacer obras buenas de bondad y misericordia. Ser temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Muy importante. Practicar la honestidad, lo acabamos de ver. Buscar vivir en justicia, lo vamos a ver. Hacer discípulos y unir a otras personas con Dios por medios de ¿quién? De la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su preciosa sangre. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? ¡Qué hermoso! ¿Tenemos tarea? ¿Tenemos tarea? Vamos a hacer. Ejercicio 4. Ejercicio número 4. ¿Estamos agarrando calor para el ejercicio? ¿Sí? ¿Nos estamos agarrando? Ahora sí, ya vamos a la rutina número 4. Ejercítate en ¿qué? En justicia. Ejercítate en justicia. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causada de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Voy a volver a leerla para que la captemos. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Fruto qué? Apacible de justicia, o sea, fruto de paz. La justicia, ¿qué es lo que va a traer? Paz a los que en ella han sido ejercitados. ¿Usted está ejercitado en justicia? ¿Sí? Bueno, yo tengo un ejemplo de alguien que estaba extremadamente ejercitado en justicia. Y a mí me sorprende porque esta es una de las partes más famosas que son del rey Salomón. En Primera de Reyes 3, del 16 al 28, ya no lo voy a leer por cuestión del tiempo. Usted puede acordarse de este evento. Llegan dos mujeres que se les conoce como prostitutas, ¿ok? Estas dos mujeres tuvieron más o menos al mismo tiempo un hijo, una 3 días después de la otra. Al parecer que al estar dormidas, una de ellas ahogó a uno de sus hijos y dice que cuando se levantan con el rey Salomón, le dice, es que esta persona ahogó a su hijo, luego me lo cambió, en la mañana que yo lo vi, este niño no era el mío, sino era el de ella, y ahora ella tiene mi hijo. Entonces, el rey Salomón, la otra le dice, no, no es cierto, o sea, yo no cambié al niño. Entonces, el rey Salomón le dice, traigan por favor una espada y ponga atención en esto, porque de lo que estamos hablando ahorita, ya lo hablamos una vez en la mesa, pero lo voy a poner también ahorita, ponga atención que algunos dicen, con la espada de Salomón te voy a dar la bendición para que tú tengas discernimiento y un poder y tu ministerio crezca. Bueno, Salomón no tenía espada, ¿verdad? Número 1, Salomón no tenía espada. Dijo, traigan una espada. Y segundo, Salomón no iba a partir al niño. Salomón dijo, pártanlo a qué? A la mitad. Dice, partan a la mitad y la mitad se la dan a una madre y la otra mitad se la dan a otra madre. Dicen que una de las madres dijo, está correctísimo que se quede ella con la mitad y yo con la otra mitad. Y la otra mujer dijo, entréguenle al niño, que es mejor que el niño viva. ¿Elige qué? ¿Elige qué? Vida. Una madre no iba a sacrificar a su hijo. Ahora le voy a decir, ¿de dónde sacó Salomón tal situación de justicia? Esto es uno de los ejemplos que hasta en la actualidad todavía se sigue en el mundo incluso pagano, en el mundo no creyente, se sigue conociendo. Un evento que es extremadamente conocido. ¿De dónde sacó la sabiduría Salomón? ¿De qué? De ejercitar la justicia. Yo quiero que usted se ponga en ese momento, ¿qué hubiera hecho? Bueno, ya ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita es bien fácil. Sáquenle sangre, háganle un DNA y ya vemos quién es la mamá, ¿no? Punto y aparte. En el tiempo de Salomón no había eso. ¿Cierto? Pero hoy es fácil saber quién es la mamá o el papá, aunque no quiere el papá, ¿no? O sea, ahí va a salir. Pero en ese tiempo no era fácil. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, cuando nos ejercitamos en justicia,
qué es lo que estamos haciendo. Que debemos saber cuándo estamos haciendo bien, cuándo estamos haciendo mal, y tenemos que elegir también por la vida y tenemos que discernir qué es lo mejor, no solamente para mí, sino para los otros. Wow, aquí está la práctica de la piedad. Ejercicio, caminar en una santidad y con una piadosa manera de vivir. Caminar en una santidad y con una piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y la palabra de Dios dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, vea la expresión que dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí tenemos una gran discusión con otro grupo religioso que dice que los cielos y las tierras no serán nuevas. Se consideran ellos como testigos de Jehová también. También nosotros somos testigos de Jehová, ¿verdad? Y aquí ellos discuten mucho que no va a haber tierras nuevas y cielos nuevos, cuando 3 veces la palabra de Dios dice cielos nuevos y tierras nuevas. Y una en el Antiguo Testamento, en Isaías. Así que parece ser que no podemos cambiar la verdad. O sea, la verdad es que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Pero ¿qué es lo que queremos descartar ahora? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para el día de la venida de quién? De Jesucristo. Tenemos que vivir piadosamente, caminar en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga. Sugerencias sencillas que ya las conoce usted. Tenemos que vivir separados del pecado y obviamente separados del mundo. Tito, 2, versículos 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos de vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿A qué tenemos que renunciar, mis hermanos? A practicar la impiedad. Y si renunciamos a practicar la impiedad, entonces queremos practicar la piedad. Y este es otro tema de básicamente predicación por sí mismo, ¿de acuerdo? No me voy a entretener ahí. Pero si usted practica la impiedad, pues olvídese que está practicando la piedad. Pero si usted practica la piedad, es imposible que practique la impiedad. Cristiano, hermano, por favor, no practique la impiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Confirme sus cualidades de su comportamiento. Confírmese usted mismo. Apártese para Dios. Eso se llama ser santo. Haga reverencia a todos los aspectos de su vida para Dios. Viva sobriamente, lo dijimos ya una vez. Viva con cordura, pero especialmente viva amorosamente por su prójimo. ¿Sabía usted que el piadoso va a tener recompensas? En el Salmo 4, versículo 3, se lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, que ya se estudió la semana pasada, por si alguno de ustedes quiere volver a ver la enseñanza de la semana pasada. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando él clamó. ¿Cuál es la recompensa que nos da Dios? ¿Cuál es? Que si usted es piadoso, cuando usted clama, ¿qué va a hacer Dios? Dice que Dios le va a responder. Dios le va a escuchar. Imagínense qué hermoso que si nosotros estamos practicando la piedad ya en el cuarto elemento, ¿verdad? Que Dios nos dé esa posibilidad. Podemos dar una aplicación linda a esta promesa y la encontramos en el Nuevo Testamento. Juan 9, versículo 30 al 31, cuando estamos hablando del ciego de nacimiento, que había una gran discusión porque Jesús lo sanó, especialmente en un sábado, y todos le decían, ¿quién te sanó? Pues obviamente no sé quién me sanó, ustedes sí saben, pero lo que sí sé es que abrí los ojos, ¿verdad? Entonces dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Dios no oye a quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí nos completa entonces la idea que estamos viendo de la recompensa. El temeroso de Dios, el sabio temeroso de Dios, el justo temeroso de Dios, el que practica la piedad, a ese Dios oye. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Yo no sé si usted, a mí esto me hace vibrar el corazón porque digo, Dios mío, ayúdame, ayúdame porque yo quisiera llegar a ese momento. Entonces la promesa se simplifica, Dios te oye, si eres piadoso, temeroso de Dios, sabio y obviamente justo. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo así sencillo en justicia ahorita. El justo no es porque no se equivoca, el justo es porque sus obras superan sus pecados, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? O sea, mucha gente dice, no, es que el justo, como Pablo, era irreprensible. No, 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 Pablo cometió pecados y de hecho lo siguió cometiendo, teniendo hasta incluso dudas. Pero eso es la parte de la humanidad. Pero el justo le superan las ¿qué? Las obras que son relacionadas con ¿qué? Con la piedad. Entonces, vamos al último punto. Jesucristo es la totalidad ¿de qué? De la piedad. Jesucristo es la totalidad de la piedad. En primera de Timoteo 3, versículo 16, este versículo lo tendríamos que tener de memoria nosotros todo el tiempo, especialmente cuando compartimos el evangelio a personas que no lo conocen o a personas que a veces ni siquiera entienden qué verdaderamente es este ministerio. Dice en primera de Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el ministerio de ¿qué? De la piedad. ¿Se acuerda cuando hablamos de misterios? Ahí le recomiendo también si quiere escuchar la plática que es un misterio. Un misterio es algo que es revelado, pero que necesitamos perpetuarlo, que solamente lo conocen los que verdaderamente espiritualmente han sido capacitados para entenderlo. Y ahí va lo que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto a los, perdón, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en ¿dónde? En gloria. Si me da 5 minutitos, vemos estos puntos rápidos con la Biblia. Manifestado en carne, Juan 1 al 14. Juan, versículo 1 al 14. Acuérdense que Juan empieza diciendo, y él es el verbo, y el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Aquí está, ¿manifestado en qué? En carne. Dios manifestado en carne. Segundo punto, justificado en espíritu. Esto lo encontramos en el bautizo de Jesús en Mateo 3, versículos 16 al 17. Recuerde que eso ya no está en sus notas, ¿ok? Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y veía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién bajó? ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿Justificado en qué? En espíritu. ¿Visto por quién? Por los ángeles. Y aquí no hay duda, ¿no? Aquí no hay duda. Pero en Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿En el contexto de qué? Del ayuno de Jesús de los 40 días. Pero también Jesús dijo que si él quisiera llamar, le vendrían muchos ángeles en ayuda, millares de ángeles. Él podría traer las legiones de ángeles para defenderlo. Predicado en los gentiles. Vea lo que dice Simeón cuando le tocó ver a Jesucristo en la entrada del templo, cuando Jesucristo fue presentado. Lucas 2, del 30 al 32 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús? ¿Luz para quién? Para la revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y por último, creído en el mundo, más una más, ok, me falta una. Hechos 14, el 27 al 28 dice Pablo,
después de su regreso, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Por último, recibido arriba ¿en qué? En gloria. Mateo 16:19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿en dónde? En la diestra del Padre. ¿Estamos listos para practicar la piedad? ¿Estamos listos? No solamente para dar, no solamente para tener amabilidad, no solamente para andar en santidad de nosotros mismos, sino también para que eso emane de manera natural, de manera habitual en nuestra vida. Entonces, desechemos lo que no es bíblico, elijamos la vida, maduremos en discernimiento entre el bien y el mal, ejercitémonos en justicia y caminemos en santidad con una piadosa manera de vivir. Eso es lo que la Biblia quiere de nosotros para que nosotros estemos ejercitados a responder ante cualquier situación todos los días de manera que celestial. Gracias, Padre Celestial, bendito y amado Señor. Sabemos que la tarea está grande, la tarea está fuerte, pero sabemos que con tu ayuda, con tu misericordia, con tu gracia, con tu mano poderosa podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos a que la piedad se vuelva un hábito en nosotros. Ayúdanos a que la practiquemos cada día. Te pido por cada una de las almitas que están aquí. Te pido por cada una de las eternidades que tú has puesto, Señor. Te pido por cada uno para que no estén como niños, sino que crezcan de manera madura, Señor. Para que podamos todos, de manera como personal y de grupo, ir creciendo, Señor. Queremos crecer en ti, Señor Jesús. Queremos crecer en esta vida. Queremos crecer en la piedad. Queremos estar en santidad, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu sagrado nombre, en el tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.